Ya, ahora sí. Se había cortado la grabación, ya hemos vuelto a la grabación. Ya, decíamos que el Estado tiene evidentemente una importancia en la vida nacional y obviamente uno de los jefes de Estado más polémicos en la historia, porque a partir de él tenemos la constitución que hoy nos rige, es el fujimorismo. No vamos a hablar sobre eso porque la mayoría de ustedes, evidentemente, por la edad que tienen, no ha vivido ese gobierno y vamos a ver de qué manera influyó sobre la constitución que tenemos, ¿ya? María, ¿puedes apagar tu micro? Garay, apaga tu micro, por favor. Ya, ahora sí. Bueno, la Constitución viene a ser la columna vertebral, ¿no es cierto?, de la organización del Estado, ¿no? Según la definición que aparece ahí en el cuadro, dice, es la ley de leyes del Estado y la norma de mayor jerarquía de un país, ¿no es cierto? Es decir, es la norma que tiene la mayor aplicación para la vida nacional, ¿no es cierto? No puede haber ninguna norma que esté por encima de la organización constitucional, ¿no es cierto? Una vez habíamos analizado lo que era la pirámide jurídica, ¿no? O sea, hemos dicho que la Constitución viene a representar la norma de mayor importancia, ¿no? Salvo que sea un tratado internacional sobre derechos humanos, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de el Tratado de San José que hemos comentado en la evaluación oral. Bueno, evidentemente, antes de hacer la historia de la Constitución en el Perú, o sea, nuestra evolución y cómo está determinada, cuál es su parte orgánica, su parte dogmática, vamos a ver de qué manera un país puede tener una Constitución, ¿ya? Ahí tenemos dos formas, son totalmente diferentes, ¿ah? Y sobre eso va a ser también el trabajo en la siguiente clase. Puede ser una asamblea constituyente o también puede ser un congreso constituyente. A ambas modalidades se le conoce como el poder constituyente, ¿ya? El poder constituyente va a estar en función, evidentemente, a cómo un país está organizado. No es lo mismo hablar de un país que vive en democracia. El Perú es un país que, aún a pesar de un gobierno que no es tan eficiente, es democrático el país, que vivir, por ejemplo, en una dictadura, ¿no? Nosotros hemos tenido en los años 70, ¿no? Del año 1968 a 1980, tuvimos 12 años de dictadura militar. Y evidentemente cuando los militares gobiernan, evidentemente el poder constituyente ya no funciona, ¿no? El poder constituyente deja de tener aplicación, deja de tener vigencia, porque se impone, ¿no?, la ley del más fuerte, ¿no? En una dictadura el poder legislativo no existe, ¿no? En una dictadura el poder ejecutivo controla todas las esferas nacionales y el poder judicial se vuelve un títere del poder ejecutivo. Entonces, vamos a ver la diferencia entre asamblea y congreso constituyente, ¿ya? Miren, la Asamblea Constituyente es convocada evidentemente por el proceso electoral, en este caso por el Jurado Nacional de Elecciones, en paralelo al Poder Legislativo. O sea, eso significa que pueden coexistir, pueden convivir un Congreso de la República que va a producir leyes, que va a aprobar leyes, y a la vez convocar a una asamblea, a una reunión, a una asamblea constituyente, ¿no? Esa asamblea constituyente va a estar integrada por una cantidad determinada de personas supuestamente ilustres, conocedoras del tema, que se van a encargar de elaborar una nueva constitución, ¿ya? De tal manera que cuando ellos, digamos, aprueben la nueva constitución y esta entre en vigencia, se tiene que resolver, o sea, se disuelve automáticamente la asamblea. La asamblea solamente ha sido convocada para una función especial, elaborar una nueva constitución. ¿Ya? Eso se llama asamblea constituyente. Generalmente eso ocurre cuando hay una situación también extraordinaria, cuando hay una situación de transición hacia una democracia. Bueno, ¿alguien sabe el nombre del último presidente militar que tuvimos? El último dictador militar que tuvimos. ¿Alguien lo sabe? Y le subimos 2 puntos, por favor. Velasco, profesor. No, Velasco Alvarado. claro, fue el penúltimo, ¿no? Velasco. Odría, profesor. Odría. Odría es ya de los años 50. Juan Velasco Alvarado
gobernó entre 1968 a 1975, ¿ya? Pero ese mismo año, su primer ministro, ¿ya? Su primer Reinaldo Benito Antonio. Francisco Morales Bermúdez, ¿ya? Francisco Morales Bermúdez Cerruti, que hasta ahora vive, ya tiene 100 años, ¿verdad? General del Ejército, primer ministro, ¿no? Del gobierno de Velasco, le da un golpe de Estado. O sea, al golpista le dieron un golpe de Estado, ¿no? Un militar sacó a otro militar. Y evidentemente Morales Bermúdez asume el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, pero ante la ola de protestas, ante la ola, digamos, de convulsión nacional, ¿no? La gente salió a las calles, ¿no? Para protestar frente a una dictadura. Evidentemente, estamos en plena clase, no interrumpir, por favor, ¿ya? Evidentemente lo que hizo el gobierno fue convocar a una asamblea, ¿no? Una asamblea para elaborar una nueva constitución. Porque mira, si el cuadro, ¿no? La 10ª constitución que tuvimos es el año 1933. Y si estamos en el año 1979, en ese momento ya habían pasado 46 años. Y evidentemente en 46 años la sociedad y el mundo había cambiado, había evolucionado. Por eso que Morales Bermúdez se vio obligado a convocar a una asamblea constituyente, ¿no? Una asamblea constituyente que fue elegida por el pueblo, evidentemente el pueblo fue a las urnas y elegimos a 100 representantes, ¿no? Y evidentemente se le cumplió el sueño a un líder político que el Perú tuvo en el siglo XX. Ustedes saben que el partido más antiguo en el Perú se llama el APRA, ¿no? La Alianza Popular Revolucionaria Americana. El APRA ha gobernado 2 veces el Perú. ¿Quién fue el presidente que tuvo el APRA en el gobierno? El año pasado se quitó la vida. Alan García. Alan García Pérez fue presidente. Alan García. ¿Verdad? Alan García Pérez. Entonces, el líder histórico del APRA no es Alan García. Es un ideólogo que es importante en la historia latinoamericana, llamado Víctor Raúl Haya La Torre, ¿no? Siempre Sí, Haya no era peruano, creo, profe. como el líder más importante en la historia política del Perú del siglo XX. Profe, él es el fundador del partido Haya aprista. de la Torre, evidentemente, llegó a presidir la Asamblea Constituyente. Esa Asamblea Constituyente se encargó de elaborar la Constitución de 1979, Constitución que tuvo vigencia hasta el año 1992, porque también el mundo tenía grandes transformaciones. Así, por ejemplo, en 1979 en el mundo todavía existía la China popular, o sea, el país que hoy es tan desarrollado que es China, era un país extremadamente comunista. Era una economía, así como Corea del Norte, ¿no? Así una economía, pues, intensamente comunista, intensamente planificada. En el mundo todavía existía la Unión Soviética, imagínate. En el mundo habían 2 Alemanias, ¿no? Había Alemania Federal y Alemania Oriental, ¿no? El mundo musulmán predominaba sobre, de repente, el mundo cristiano. Entonces, eso generaba, pues, grandes transformaciones que hicieron que el Perú tuviese una nueva constitución. ¿Cómo se llamó esa asamblea? Se le llamó la Asamblea Constituyente. Una vez que la Constitución ya está aprobada, inmediatamente se disuelve para que el Congreso siga en funciones, ¿no? Bueno, en cambio, el Congreso Constituyente, escucha bien, es aquel que está convocado para elaborar una nueva Constitución, ¿ya? Una nueva Constitución, pero, ojo a esto, en una situación extraordinaria, ¿ya? Eso significa que de por medio tiene que haber una dictadura, ¿no? Y evidentemente una vez que la Constitución ya está aprobada, el Congreso Constituyente no se disuelve. El Congreso Constituyente sigue en funciones hasta que haya un nuevo proceso electoral. Entonces, yo les hago una pregunta. Piero, apaga tu micro. ¿Cuál de los dos tiene más importancia? ¿La Asamblea Constituyente o el Congreso Constituyente? O sea, ¿cuál tiene mayor peso? El Congreso Constituyente, profe. El Congreso Constituyente elaboran la nueva Constitución. Porque la Asamblea... Congreso Constituyente. En cambio, el Congreso Constituyente elabora la Constitución y además sigue legislando. Bueno, ¿cuál es el antecedente de Congreso Constituyente más importante que hemos tenido en la historia del Perú?
¿no? Ya vamos a cumplir el bicentenario, 200 años. Bueno, eso se remonta justamente, o se remonta al gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Hay un día que es el más recordado en los últimos 50 años de la historia política nacional. A ver, voy a hacer un paralelo porque este tema es muy importante, a pesar de tu edad, ya lo debes saber, y voy a que prenda su micro el alumno que quiera participar. Por favor, solamente uno. Cuando yo diga, ahí quedó, inmediatamente participamos, ¿ya? A ver, el año pasado, el 2019, ¿cuál fue el hecho más importante a nivel político que ocurrió en el Perú? Profesor. Disolvieron el Congreso. Disolvieron el Congreso. A ver. El presidente Congreso. disolvieron el Congreso. A ver. Apague su micro. A ver, voy a indicar quién lo debe prender, ¿ya? A ver, Axel San Juan. Profe. A ver, ha levantado la mano. ¿Cuál es el hecho más importante que ocurrió el año anterior? La disolución del Congreso. Muy bien, maestro, ya. Y eso involucró a qué presidente, al actual que tenemos, ¿no? Sí, señor, al presidente Vizcarra. Pero la disolución del Congreso no fue anticonstitucional, fue una disolución válida, ¿no es cierto? Que a tal punto que ahora tenemos un nuevo Congreso, ¿no? Ya no están los mismos congresistas, ¿no? La gran mayoría no están de los que estuvieron en el Congreso anterior. Y este Congreso que está funcionando en este momento solamente va a durar hasta el 28 de julio del próximo año. Porque el 28 de julio del 2021 va a entrar en vigencia el nuevo Congreso que vamos a elegir hasta el año 2026, ¿verdad? Bueno, sí. Nadie ha reclamado por ahí, los congresistas fueron al Tribunal Constitucional a presentar una demanda de competencias, pero el tribunal rechazó esa demanda y el Congreso tuvo una disolución de carácter constitucional. Pero, ¿alguien sabe qué fue lo que hizo Alberto Fujimori el año 1992? A ver, Piero. Profe, también disolvió, pero de dictador, porque no era lo correcto, ya que no lo mandaba la Constitución. Muy bien, maestro. Está bien, ¿ah? Está bien, está bien. Gracias. Claro, o sea, Alberto Fujimori, como quien dice, pateó el tablero, ¿no? O sea, Alberto Fujimori disolvió el Congreso porque simplemente él era muy opositor. Mira, para disolver el Congreso, el Congreso tiene que haber censurado a 2 gabinetes ministeriales. Y en ese momento, o quitarle la confianza, ¿no? Y en ese momento ese hecho no había ocurrido. Pero, sin embargo, Alberto Fujimori tuvo el respaldo de la población, ¿verdad? Que permitió, evidentemente, que exista, pues, este tipo de disolución. Al final, la disolución se hizo con el objetivo de combatir la crisis económica y, sobre todo, combatir el terrorismo, ¿no? Que era lo fundamental. ¿Alguien puede apagar su micro ahí, por favor? Ya, o sea, combatir evidentemente el terrorismo. El terrorismo era el hecho principal que había que derrotar. Y por eso Alberto Fujimori jurídicamente se convirtió en un dictador, ¿no es cierto? Y a partir de ahí la presión internacional hizo que el presidente tuviese que convocar en 1992, ¿no? Luego de haber capturado a Abimael Guzmán, que era el terrorista más buscado, tuvo que convocar a un Congreso Constituyente, ¿no? Congreso Constituyente que finalmente elegimos, ¿no? Y ese Congreso Constituyente se encargó de elaborar la Constitución que hoy tenemos, ¿no? Conocida como la Constitución del año 93, ¿ya? Otro dato importante, la Constitución, o mejor dicho, el Congreso Constituyente de esa época no se disolvió y siguió funcionando, siguió actuando como si fuera un poder legislativo hasta 1995, porque en 1995 ya se hizo la segunda elección y Fujimori fue reelegido. Acuérdate que Fujimori fue reelegido porque fue elegido en 3 oportunidades, ¿verdad? Bueno, vamos un poco ahora sí entonces a la evolución constitucional, ¿no? O sea, de qué manera la Constitución ha avanzado a través de la historia peruana. Vamos a tener ahí, por ejemplo, que el Perú, a ver, esta pregunta siempre la hacen en examen de admisión. A ver, según el esquema que aparece, ¿cuántas constituciones el Perú ha tenido?
12. Oh, sí. Todo el mundo va a decir 12, ¿verdad? Claro. 12. Pero, a ver, Faltan dos. 12. La ya, está vitalicia bien. y Por favorcito, ya. Hay un alumno ahí que está haciendo un ruido extraño con su micro, debe ser su audio. Quiero que todos apaguen su micro, por favor, ¿ya? Todos apaguen su micro. O se cierra la clase. Gracias. Ya, el Perú ha tenido, no 12, ha tenido 11 constituciones, ¿correcto? Porque mi psicoanalista te he preguntado cuántas constituciones ha tenido. No te he preguntado, o sea, cuántas tiene. Porque cuántas tiene sería solamente una. No pueden haber dos constituciones a la vez. Te he preguntado cuántas hemos tenido. Según el esquema, pues, ¿no? La historia nos dice que hemos tenido 11 constituciones y hay una que está en vigencia, ¿ya? Esa pregunta siempre hace caer a la mayoría, incluso de postulantes a las universidades. Les preguntan eso, ¿no? En el examen de la uni, recuerdo que hace un par de años vino esa pregunta, ¿no? La mayoría marcó 12. Profe, está bien, usted ha dicho que son 12, pero te han preguntado cuántas hemos tenido, o sea que ya fueron, porque en la actualidad tenemos la que está vigente, ¿no? Bueno, la primera constitución se va a dar en 1823, ¿no? En esa época el Perú estaba bajo el protectorado del general don José de San Martín, ¿verdad? Y el presidente de la República, elegido por el Congreso Constituyente, era don José de Torre Tagle. Ya ese fue el primer presidente constitucional que hemos tenido. Es más, es tan importante ese señor que el palacio donde está la Cancillería, o sea, el Ministerio de las Embajadas, se llama el Palacio de Torre Tagle, ¿ya? Fue el primer embajador que el Perú tuvo en su historia y también el primer presidente constitucional, ¿ya? Con él se dio la Constitución de 1823. Mira, somos un país, le voy a dar un dato que es así un dato bien top secret, ¿no? Somos el país que más constituciones ha tenido en la historia de América Latina. Hemos tenido más constituciones. Mira, 11 constituciones en menos de 200 años, ¿no? Estados Unidos, mira, que es el país más poderoso del planeta, tiene una constitución que data de casi 250 años, ¿no? Es una constitución de apenas 20 artículos. Es como una separata de la constitución que ellos tienen. Y en 250 años no le han cambiado ni siquiera un punto o una coma. Ni siquiera ha tenido reformas muy radicales, ¿no es cierto? En cambio acá hemos cambiado 11 veces, ¿no? Hay una diferencia muy grande ahí. Bueno, la segunda fue la Constitución de 1826, ¿ya? La Constitución de 1826 es llamada también la Constitución vitalicia de Simón Bolívar, ¿ya? Ya Bolívar tenía el cargo de protector del Perú, ¿no es cierto? Ya se había formado la Confederación, ustedes saben historia, ¿no? Peruano-boliviana. Y justamente un boliviano tenía el control del poder en el Perú, que era el presidente Andrés de Santa Cruz, ¿ya? Alguna vez un boliviano nos ha gobernado, el general Santa Cruz, ¿no? Pero la ironía, ¿sabes cuál es? Que esa constitución se llamó vitalicia, ¿no? ¿Qué significa la palabra vitalicia? ¿Alguien lo sabe? Por ejemplo, Nara. Nara Soledad. Hola. ¿Sabe lo que es vitalicia? Buenos días, profesor. Ya. ¿Qué significa el término vitalicia? Ya, a ver, Piero, vitalicia. Porque eso significa para todo. Es de por vida, ¿no es cierto? Ajá, de por O sea, vida. supuestamente esa constitución debió estar en vigencia hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Pero sin embargo, de vitalicia no tuvo nada, porque ni siquiera duró un mes, ¿no? Algunos dicen que duró 2 meses, pero en realidad duró 27 días, ¿no? La constitución de 1826. Mira, en 3 años ya teníamos 2 constituciones. Luego, en 1828, viene la constitución, pues, dada bajo el gobierno de José de la Mar, ¿no? José de la Mar era un presidente que tenía una categoría también castrense y con él se dio una constitución reformando la anterior, ¿no? La de 1826. Luego viene la de 1834, ¿no? Ese año el presidente era Luis José de Orbegoso, ¿ya? Luis José de Orbegoso era el presidente en 1834. Esas constituciones eran un poquito, digamos, totalmente antisistema con lo que hoy podemos tener, ¿no?
Por ejemplo, consideraban 4 poderes del Estado. Había poder legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. También había poder electoral, imagínate, ¿no? Para ser peruano deberías tener trabajo estable, ¿no? Imagínate, si no tenías trabajo no te consideraban peruano. Y encima para ser ciudadano deberías tener mínimo 27 años, ¿no? Hoy para ser ciudadano solamente se necesita 18 años. Y hasta un analfabeto puede ser ciudadano, hasta un vago puede ser ciudadano. Antes no, el trabajo y la edad eran requisitos muy formales para la Constitución. Imagínate, esas son constituciones de hace casi 200 años. La quinta fue en 1839. Es conocida como la Constitución de Huancayo, ¿ya? Porque ha sido la única constitución que se ha dado fuera de la ciudad, fuera de la capital, ¿no? Fue en ese caso el presidente, el general Agustín Gamarra, ¿ya? Acuérdense de Gamarra, ¿correcto? Fue el presidente que fue, a su vez, el único presidente que dio una constitución fuera de la capital, ¿ya? La sexta y la séptima constitución marcaron una historia totalmente distinta en nuestra evolución jurídica, ¿no? Porque el presidente de la República de ambas constituciones fue el mariscal don Ramón Castilla, ¿no? Acuérdate que Castilla es conocido por ser el presidente que más reformas ha hecho en la historia del Perú, ¿no? La reforma civil, ¿no? La reforma étnica, acuérdate, se liberó a los esclavos, ¿no? A los afrodescendientes, ¿verdad? Con Ramón Castilla. Esas dos constituciones fueron muy liberales en nuestra historia, ¿no? Luego viene la Constitución de 1867, que fue dada en el gobierno de Mariano Ignacio Prado. ¿Está bien? Mariano Ignacio Prado. Algunos consideran que fue una constitución muy efímera porque fue derogada más o menos al 4º mes, ¿no? Cuando el general don José Balta asume el poder mediante un golpe de Estado y restituye la constitución de Ramón Castilla. Porque Balta era pues castillista, ¿no? Era un hincha de Ramón Castilla y por lo tanto, al darle un golpe de Estado a otro dictador, evidentemente pues repuso la constitución anterior, que tuvo vigencia hasta el año 1920. En 1920, ¿quién gobernaba el Perú? Fue el presidente que más años gobernó en un solo periodo. ¿Alguien lo sabe? Augusto B. Leguía. Claro, Augusto B. Leguía, ¿no? Gobernó el oncenio, ¿te acuerdas? ¿No? Donde estaba la patria nueva, el nuevo Perú, el nuevo sistema de gobernación del Estado, ¿no? Ahí estaba el presidente Leguía. Luego viene la 10ª Constitución, que se va a dar en 1933, ¿no? Bajo el gobierno también de un coronel. Es el único presidente que murió asesinado en la historia del Perú. O sea, no murió de una muerte natural, sino que fue un magnicidio. Así como mataron a un presidente en Estados Unidos, también en el Perú lo asesinaron. Hablamos del coronel Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿ya? Sánchez Cerro era un coronel golpista que tenía una especie de animadversión, una especie de odio hacia los apristas, que eran los nuevos políticos del siglo XX. Entonces, un aprista fanático acudió a un evento público y asesina al coronel Sánchez Cerro, ¿no? Luego viene lo que hemos mencionado, la 11ª Constitución de 1979. A ver si se acuerdan, lo dije hace unos 20 minutos. ¿Cómo se llamó el presidente de esa asamblea? El líder histórico del APRA. Víctor, ¿Raúl qué? De la Torre. Muy bien. Y llegamos a la Constitución número 12, ¿no? La 12ª, que es la que nos rige en la actualidad, 1993, ¿ya? 1993 es el año clave porque esa Constitución, a ver, ¿cuántos años tiene si sacamos la cuenta? Es mayor que ustedes. Ya tiene casi 30 años, exactamente 27 años de vigencia. Y hay muchos que están proponiendo cambiar de Constitución. Hay muchos que están proponiendo convocar a una asamblea constituyente, ¿no? En la cual los peruanos elijamos a 50 ilustres, ¿no? O 100 ilustres para que elaboren una nueva carta política, ¿no? Uy, ahí está. Vamos a ver ahora de qué manera, ¿no? De qué manera podemos hablar acerca de la Constitución del 93, ¿ya? Este cuadrito es muy importante, ¿ya? Porque son los cambios que hay con la nueva Carta Política. A ver, la Constitución del 93 fue debatida y aprobada, ¿no es cierto?, por el Congreso Constituyente Democrático, ¿verdad?
elegido en 1992. Acuérdate, fue el golpe de Fujimori y disolvió el Congreso. Para legitimar, o sea, para darle carácter legal a la ruptura constitucional del 5 de abril de 1992. Esa noche, fue un domingo a las 11 de la noche, Fujimori disolvió el Congreso, ¿verdad? Y además fue ratificada, ¿no? Porque se le consultó al pueblo, ¿no? Se le dijo al pueblo, ¿estás de acuerdo con la nueva Constitución? Y habían dos opciones, sí o no. Cuando el pueblo aprueba o rechaza una norma jurídica, una reforma jurídica, eso se llama referéndum, ¿ya? No olviden esa palabra. ¿Se acuerdan que hace un año y 7 meses más o menos, en el 2018 a finales, hubo un referéndum, ¿verdad? Para reformar la Constitución, para evitar que los congresistas sean reelegidos, ¿no? Para evitar que vuelva el sistema bicameral, ¿no es cierto? Por eso que siempre el referéndum es fundamental en la historia legal de un país, ¿no? Referéndum que fue justo un día de Halloween, ¿no? 31 de octubre de 1993. Bueno, vamos a ver cuáles son las tendencias y las modificaciones que tiene la actual Constitución con respecto a la anterior, ¿no? A la del 79. Primero, la actual Constitución es más centralista. Piero, ¿puedes apagar tu micro? Te retiro del aula. Es más centralista, ¿no? Política y administrativamente. O sea, eso significa que el centro de atención económico administrativo del país sigue siendo Lima, ¿no? Lima es centralista hasta en la pandemia, ¿no? Es la región que tiene más infectados y también más fallecidos, ¿no? Pero evidentemente Lima es el centro económico del país. Casi la mitad del Producto Bruto Interno, de la producción del país, la economía del país, está centralizada en la capital. Luego viene el excesivo presidencialismo. ¿Qué significa presidencialismo? O sea que el poder absoluto del Estado lo tiene el presidente de la República, ¿no? Martín Vizcarra puede disolver el Congreso sin ningún problema, ya lo hizo, ¿no? El presidente de la República puede inclusive expropiar en algunos casos los negocios privados. ¿Se acuerdan el caso de las clínicas? Las clínicas privadas han estado cobrando mucho dinero, la gente se ha quejado y entonces Vizcarra dijo, si no bajan los precios, si no se ponen de acuerdo con el gobierno, vamos a intervenirlas, ¿no? O sea, las clínicas las iban a convertir en propiedad estatal, ¿no? O sea, eso significa presidencialismo, o sea, que el presidente tiene un poder absoluto, ¿no? Si falla la economía, si falla la seguridad ciudadana, si falla la salud pública, el responsable no es el presidente. Los que pagan el pato, como se dice vulgarmente, son los ministros, ¿no? Porque los ministros son justamente los que representan, ¿no es cierto?, la figura presidencial. Otra tendencia, la actual Constitución recorta derechos laborales, ¿no? Es decir, la estabilidad laboral, por ejemplo, ya no existe. Tú has visto, no sé si habrá pasado en tu familia, tienes por ahí algún familiar, ¿no? Algún tío, tu papá, o de repente un hermano mayor que ha perdido su trabajo, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajaba, a ver, pues en una discoteca, ¿no? Era pues el DJ Peter, ¿no? Era el que ponía la música, hoy me he quedado sin chamba. ¿Por qué? Porque es evidente que las discotecas no pueden funcionar porque concentran demasiada gente, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el dueño de la discoteca? Me ha dicho, mira, ¿sabes qué? No vengas hasta el próximo año. Y le digo, ¿y cómo va a ser? No, no te voy a pagar nada. O sea, eso significa que mis derechos salariales inmediatamente quedan suspendidos, ¿no? Y el Estado avala ese tipo de actividad. Eso se llama recortar derechos laborales, ¿no? También está, esto es importante, ¿ah? El derecho a la legítima defensa. A ver, aquí voy a hacer una pregunta, ¿ya? Eso sí le voy a permitir que acá me responda, pero esta preguntita es determinada a lo siguiente. La legítima defensa no es que tengas un abogado, eso no. La legítima defensa significa que tú puedes repeler un ataque no provocado. O sea, tú puedes rechazar un ataque que no está provocado por ti mismo, pero evidentemente, siempre y cuando sea con los medios proporcionales y también sea con los medios racionales. Así, por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy una noche antes del toque de queda caminando por la calle y pasa un raquetero, esos que asaltan al paso en su moto, en su carro, se baja y me apunta con un arma para que le entregue mis pertenencias? Bueno, obviamente ya perdí, tengo que entregar.
Pero ¿qué pasaría si en ese momento él intenta dispararme y yo reacciono y al forcejear con él, el arma se dispara y el que muere es él? Pregunta, ¿me voy preso o no me voy preso? No se va preso. No, Profesor. porque ha sido defensa. Porque es defensa Propia personal. defensa. Que se ha defendido. La propia. Que usted se ha Por defendido. uno. Defensa propia. Ahí depende, ya. Solamente silencio, por favor, micros. Yactayo. A ver. Daniela. Sí, profesor. A ver, muy bien. Yactayo, tú eres la menor, ¿verdad? Perfecto. A ver, Yactayo, dime, ¿voy preso o no voy preso? ¿Qué dices? No, profesor, porque es defensa personal. Una persona no puede venir a amenazarle a usted si usted no le da el acontecimiento. Ya, O sea, él no puede venir a atacarlo. Lo que prima es la legítima defensa, porque yo no estaba armado, sino que el forcejeo ha generado pues ese tipo de acción. Ahora, ¿qué pasaría si yo estoy en el paradero esperando mi ómnibus, ¿no? Y en ese momento viene un chibolito de 8 años, ¿no? Pirañita, me embolsiquea y me lleva la billetera y como es más ágil que yo no lo puedo, ¿no? Digamos, alcanzar. Pero como acá tengo una granada de guerra, se la lanzo, ¿no? Pregunta, ¿eso será legítima defensa? No, pues. No, Porque pero No, profesor. no, ya, pues eso ya no será malo. Una granada de guerra contra un niño de 8 años es una desproporción y evidentemente es un abuso, ¿no? Entonces, eso generaría el concepto de legítima defensa. La legítima defensa siempre está relacionada con la proporcionalidad, ¿ya? Otra tendencia que también tiene la Constitución es el nuevo sistema electoral. ¿Ya? El sistema electoral está formado actualmente por 3 entidades, ¿no? Una se llama el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? El JNE, ¿has escuchado hablar del Jurado Nacional de Elecciones? La otra se llama la OMPE, ¿ya? ¿Qué significa OMPE? Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esa entidad que hace el conteo de votos, ¿no? Que siempre el día que hay elecciones se vuelve muy importante porque es la que finalmente realiza el proceso electoral. Y hay otro organismo que se llama el RENIEC, ¿no? Que es el Registro Nacional del Estado Civil, ¿no? La otra es que no hay reelección presidencial. O sea, eso significa que el presidente de la República, por más bueno que sea, por más eficiente que sea, no puede continuar 5 años más en el poder. Tiene que esperar 5 años, eso ya lo hemos estudiado, para volver a postular. Ahorita Vizcarra está con 60%, creo, de popularidad, que es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Bueno, supuestamente eso dicen las encuestas. Entonces, si Vizcarra dice, yo quiero ser presidente el próximo año, no puede postular. Tendrá que esperarse, si es que está libre, ¿no? El año 2026 para poder nuevamente intentar ser presidente, ¿no? El otro es el apoyo a los inversionistas, ¿no? O sea, sobre todo a la inversión extranjera. Últimamente, ¿qué ha pasado en el Perú? Nos hemos llenado de un montón de empresas que son de origen extranjero, ¿no? Hace 15 años, ¿no? O no hace mucho, hasta hace 8 años atrás, existían solamente los negocios estos Tambo, ¿no? Esos tienditas que están en todas partes. Tambo es una empresa peruana, ¿ya? Pero ahora tiene una competencia que ha salido que se llama Oxxo. No sé si por su barrio habrán esas tiendas Oxxo, que también es una inversión mexicana, ¿no? Viene un supermercado como Metro, pero hay un mercado peruano que es Plaza B. O sea, siempre la inversión extranjera va a estar presente en la economía, ¿no? El Congreso tiene un sistema unicameral. ¿Qué significa el sistema unicameral? O sea, significa de que tiene una cámara. tenemos una sola cámara formada por 130 congresistas, eso ya lo hemos estudiado. Y además se ha creado también la Defensoría del Pueblo, ¿no? La Defensoría del Pueblo es la institución, eso vamos a estudiar después también, que defiende los derechos de la población, ¿ya? Bueno, a ver, estructura de la Constitución. ¿De qué manera está, digamos, organizada la Constitución en el Perú? La tenemos de esta manera, ¿ya? Tiene un preámbulo, preámbulo significa como una especie de introducción, ¿ya? Una especie de introducción. Tiene 6 títulos, ¿ya? O sea, es como decir las partes orgánicas de la Constitución. El título 1 habla sobre la persona y la sociedad. Es uno de los más extensos porque ahí están los derechos fundamentales.
El título 2 habla sobre el Estado y la nación, ¿no es cierto? El título 3 habla sobre el régimen económico del país. Mira cómo está organizado. El cuarto título es el más extenso, habla sobre la estructura del Estado, ¿no? Habla sobre los poderes, los organismos autónomos. El título 5 habla sobre las garantías constitucionales, ¿no? Habeas corpus, ¿se acuerdan? Acción de amparo. Y el título 6 habla sobre la reforma de la Constitución, que vamos a explicarle en un ratito, ¿ya? Más bien, hay un dato ahí que deben cambiar, debe ser 26 capítulos, ¿ya? En lugar de 14 es 26, hay un pequeño ahí error en el tipeo, ¿ya? Son 26 capítulos, ¿ya? ¿Correcto? 26 capítulos y 206 artículos, ¿ya? En cada título hay capítulos y en cada capítulo hay artículos. Es la subdivisión que tiene la estructura constitucional, ¿ya? Y además tiene 16 disposiciones generales y transitorias, ¿ya? Y al final también existe lo que se llama una especie de proclama, ¿no? Una especie de, ¿cómo le podríamos decir?, de colofón, de cierre de la Constitución, en la cual se habla sobre la Antártida. Tú sabes que la Antártida es el continente helado, ¿no? Y el Perú también tiene cierta jerarquía, tiene cierta, digamos, soberanía sobre la Antártida. La Antártida es compartida, pues, por todos los países del hemisferio sur, ¿no? Argentina, Chile, el Perú también está ubicado ahí, ¿no? Tienen esa jerarquía y esa soberanía sobre la Antártida. Tenemos inclusive bases navales, ¿no? Deben morirse de frío, pero la Antártida también es parte de nuestra soberanía, ¿ya? Bueno, hemos dicho que la Constitución puede ser, digamos, cambiada absolutamente, pero así como la Constitución se puede elaborar de una manera nueva, de una manera, digamos, incrementada, también se puede reformar. Te voy a hacer un paralelo. Si tú tienes un pantalón y se le hace un pequeño huequito, tú dices, como no hay mucha plata, lo voy a coser, ¿no? Pero si tienes mucho dinero, botas el pantalón y te compras uno nuevo. Cuando tú compras un nuevo pantalón, estás haciendo una nueva Constitución. Pero cuando le haces un surcido, le haces una costura, estás haciendo una reforma, porque sigues con el mismo pantalón. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la reforma constitucional o reforma en la Constitución vienen a ser los cambios parciales, ¿no es cierto? O sea, se cambia solamente algunos artículos para actualizar la Carta Magna, ¿no? Por ejemplo, la Constitución actual, hasta hace unos años, decía que el presidente podía ser reelegido, ¿no? De manera inmediata. Pero actualmente con la reforma dice que no, que hay que esperar un nuevo, digamos, periodo presidencial, ¿no? Por ejemplo, mira, los congresistas tienen un derecho que mucha gente critica, que se llama la inmunidad, ¿no? La inmunidad parlamentaria, o sea que no los pueden llevar presos, no los pueden detener, no los pueden procesar, ¿no es cierto? Porque evidentemente, pues, hay una acción. Rodrigo, deja de jugar. Ya ubícate tú solo en la clase, Rodrigo, por favor. Ya, gracias. Entonces, no se le puede, pues, hacer ese tipo de cambios, salvo que exista un planteamiento, pues, en el Congreso. ¿Quién se encarga de reformar la Constitución? Va a ser el Congreso de la República, ¿no? El Congreso hace un debate, me dejo entender, y está de acuerdo o no, la mayoría se hace un referéndum y luego se cambia la Constitución. Por ejemplo, ¿qué pasaría si queremos implantar la pena de muerte no para terroristas ni para traidores en tiempos de guerra? Queremos poner pena de muerte para feminicidas, por ejemplo, ¿no? Para homicidas agravados, ¿no? O de repente para los sicarios. entonces, si eso lo queremos desarrollar, tendríamos necesariamente que hacer una reforma, ¿no? Para cambiar el texto, cambiar el contenido, ¿no es cierto? Bueno, ¿quiénes pueden reformar o plantear una iniciativa de reforma constitucional? Bueno, obviamente solamente son tres grupos de personas. Primero, el presidente, pues, ¿no? El presidente de la República le puede proponer al Congreso un cambio, una reforma, no hay ningún problema. También lo pueden hacer los congresistas, porque lógicamente son los legisladores, pero también lo puede hacer el pueblo, ¿no? El pueblo puede presentar una solicitud al Congreso donde se plantean los lineamientos de esos cambios, de esa reforma, pero para eso tiene que haber
una cantidad de firmas adecuada. Deben ser, a ver, el 0,3%, eso sí está bien, de la población electoral. Para aquellos que saben bastante matemática, el Perú tiene 33 millones de habitantes, ¿no? De los cuales hay más o menos 24 millones que son la población que elige, o sea, la población mayor de 18 años, ¿no? Entonces, si en el Perú hay 24 millones de personas dispuestas a votar, que se le llama población electoral, el 0,3% sería pues un ejercicio numérico, te va a dar más o menos como 70.000 personas. O sea, imagínate, tienen que haber 70.000 firmas, ¿no? Imagínate, 2 estadios nacionales llenos aproximadamente de personas que han firmado para solicitar, pues, evidentemente, ¿no? Una reforma al Congreso, ¿verdad? Eso sería más o menos la estructura que vamos en este momento a compartir, ¿ya? Antes de hacer la práctica, un par de preguntitas, a ver si por ahí de repente tenemos algún cambio, alguna información. A ver, Antoine Acuña, prende tu micrófono, por favor, buenos días. Antoine. Antoine, buenos días. Profesor, buenos días. Ya, a ver, Antoine, dime. Según lo que hemos explicado, para tener una constitución, o sea, hacer una nueva constitución, hay 2 caminos, ¿no? El poder constituyente dice que hay asamblea constituyente o hay congreso constituyente. ¿Cuál tiene mayor importancia, según lo que hemos explicado? Gracias. Todo es con nota, por si acaso, ¿eh? Axel, San Juan. Axel, Alejandro. Ya, también, si no responde, hay 0 ahí. Muy bien. Santiago Yocya. Sí, profe. ¿Cuál tiene más importancia? Congreso Constituyente. Muy bien, maestro. Perfecto. Así de simple. No, acá no hay Claro. mucho bururú balará de frente, ¿ya? A ver. Ahí está, nuevamente con Leonel. A ver, yo soy Leonel. ¿Ya? ¿Tu micro, hijo? Profesor. Ahí está, perfecto. Dime. Hemos dicho que el Perú es el país que en América Latina ha tenido más constituciones, ¿verdad? Las hemos cambiado como si fueran cambiarse de pijama, ¿no? Evidentemente. Ya, ¿cuántas constituciones hemos tenido? 11. 11, muy bien, porque la actual es la número 12, ¿no? 12. Ya, ¿en qué gobierno se dio la actual? En el gobierno de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, pero lo de Fujimori fue una salida para cubrir su propia dictadura, ¿no? Porque, Sí, ¿qué profesor. hizo Fujimori en el año 1992? Disolvió el Congreso. Disolvió el Congreso de manera inconstitucional, ¿verdad? O sea, partió el tablero, ¿no es cierto? Es como expropiar algo sin tener autorización. Muy bien, y ante la presión internacional tuvo que llamar a ese, ¿no? A ese Congreso constituyente, ¿no? A ver, vamos ahora a trabajarles lo que es la práctica. Ya vamos al libro. Ahí está. Ya, muchachos, a ver. Vamos a ir desarrollando solo algunas, otras quedan para ustedes, porque eso les va a servir para, ¿no? Tener una especie de trabajo compartido, ¿ya? A ver, vamos a completar los espacios, ¿ya? En la pregunta número 1. A ver, dice ahí, ¿no? Hay que buscarle un sentido a la pregunta, prevalece sobre toda norma legal. La Constitución. Constitución. La Constitución. Constitución. La Constitución, muy bien. Primero es la Constitución, ¿ya? Ya, luego dice la ley, acá pones la ley, ¿no es cierto? En el segundo espacio en blanco, ¿ya? Sobre las normas de inferior jerarquía, pues, los decretos, las ordenanzas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Decimos, la jerarquía, pones ahí la jerarquía significa la importancia, ¿no?
Siempre alguien está encima de una decisión o de alguna persona o de algún cargo, ¿no? En la policía, un general manda a un comandante y el comandante manda al suboficial. Igualito pasa también con las normas jurídicas, ¿no? En el colegio, el director tiene jerarquía sobre el profesor y el profesor sobre el alumno. ¿Te das cuenta? Eso se llama jerarquía, ¿ya? A ver, pregunta número 2. Ahí está. Dice ahí, toda reforma constitucional, ahí completa eso, papá, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. Obvio, el Congreso tiene que aprobar la ley de reforma por mayoría absoluta, ¿ya? Ya, un ratito ahí nos detenemos. ¿Qué significa mayoría absoluta? Más de la mitad del número de congresistas. A ver, matemática. Dice, más de la mitad del número de congresistas. Por lo tanto, ¿cuál es el número de votos mínimo que se debe tener para aprobar la ley de reforma? 50 más 1. Ya, la mitad más. 51. ¿Cuántos congresistas son? 130. 130. La mitad sería 126, 126, 126. La mitad de 130. 127. La mitad de 130. 60. 66. 66, profe. Ya, con 66 votos, la reforma ya está aprobada. Es bien difícil, ¿ah? Porque imagínate, si los partidos están fraccionados, habría que ponerse 75. los partidos para aprobar una reforma. Es bien complicado. Pero ahí no queda toda. Luego de haberse aprobado en el Congreso, se tiene que ratificar mediante referéndum, ¿ya? Ahí pones referéndum. ¿Qué significa referéndum? O sea, que se le consulta al pueblo si está de acuerdo con esa reforma, como ya ocurrió hace un año y medio. Nosotros tuvimos un referéndum, ¿no? Referéndum. Claro, claro. Imagínate que se apruebe la pena de muerte. Va a haber un referéndum para que el pueblo diga si está de acuerdo o no con esa reforma. Imagínate que ¿no? Se aprueba que la inmunidad parlamentaria se termina. Habrá que hacer también un referéndum para ver si la gente está de acuerdo con dicha reforma. ¿Está bien? ¿Listo? A ver, la número 3. Como ustedes verán, las preguntas están hechas de acuerdo a lo que hemos ido hablando, hemos ido explicando, ¿correcto? A ver, pregunta número 3. Rodrigo González, ya, gracias. Estás en el espacio ahí, ¿no? Estás en Neptuno, ¿no es cierto? A ver, pregunta número 3. No, está bonito, está bonito. A ver, pregunta 3. El autogolpe del año 1992, se le llamó autogolpe porque Fujimori, pues siendo un presidente demócrata, decidió convertirse en dictador. O sea, se metió un autogol, como decimos siempre, ¿no? Se produjo... Es el 5 de abril. 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 Por eso cuando a Fujimori lo imitan, 5 de abril de 1992. claro, imitan esta frase histórica, ¿no? Disolver, esa fue la palabra. Si ustedes ponen en internet, ponen Fujimori disolvió el Congreso, va a salir, ahí en YouTube sale, ¿no? Van a pasar ese video y ahí vas a ver a Fujimori, pues, de hace 28 años. Hoy a Fujimori, ¿cómo lo ves tú? Ya anciano, ¿no? Enfermo, tiene cáncer, ¿no? Evidentemente, Sí, no. hay todo un conjunto de acciones que reflejan, pues, Profesor, yo sinceramente lo veo es chino. un hombre de 83 años aproximadamente, ¿no? Bueno, en fin, Me a ver. imagino. El autogolpe del año 1900 se produjo el 5 de abril. El presidente de la República de aquel entonces, Alberto Fujimori, doble Fujimori, ¿ya? Produjo el llamado autogolpe, ¿no? Porque democráticamente cerró el Congreso siendo un presidente demócrata y se volvió un dictador. Instaurando, así se le llamó, el gobierno de emergencia y Reconstrucción nacional. reconstrucción nacional. Una pregunta, ¿alguien me podría decir cuál fue, digamos, la motivación de Fujimori de haber cerrado el Congreso, aparte de patear el tablero como demócrata? Era la lucha contra el terrorismo, ¿no? La lucha contra el gran problema que tuvimos en los 80s, que fue el movimiento llamado Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru.
Y justamente los dos líderes de esos dos movimientos terroristas, Abimael Guzmán Reynoso y Víctor Polay Campos, fueron capturados ese mismo año, ¿no? Fue la captura del siglo, ¿no? Ustedes ahora, que paran en la computadora, entren a YouTube y ahí van a encontrar ese tipo de información, ¿ya? A ver, relacionar, vamos a la pregunta de relacionar, ¿ya? Dice, es la primera constitución política del Perú. Ahí está, de frente, 1823, ¿ya? Ahí se da la primera constitución. A ver, es la constitución vigente en nuestro país. 1860. 1993. Claro, 1860. la de más larga duración, ¿cierto? La del año 1860. Esa constitución se interrumpió en el año 67, pero luego tuvo relación o vigencia hasta 1920. Fueron prácticamente 60 años, ¿no? 60 años que se tuvo esa acción, ¿no? Evidentemente. Bueno, luego fue la constitución política llamada de la Patria Nueva, el presidente del decenio. ¿Quién fue? Augusto de Leguía, ¿no? Le Leguía. ¿Ya? 1920. Entonces, acá es la D, acá es la C, ¿no? Acá es la B y acá es la A, ¿ya? Y tienes el orden ahí relacionando las constituciones, ¿ya? A ver, vamos a hacer una definición un poco corporativa del texto constitucional. Dice ahí relacionar. A ver, es la parte introductoria de la Constitución. Así como en tu trabajo haces una introducción, eso se llama preámbulo, ¿ya? Pre significa antes, ámbulo significa contenido. O sea, antes de que el contenido tenga su explicación, ¿no? Ya, luego dice, es la parte de la Constitución, a ver, que reconoce derechos, ¿no? Que reconoce derechos y deberes. Eso se llama la parte Parte orgánica. ya, de repente esa palabrita para ti es nueva. Yo te la voy a poner en manzanita, ¿ya? Dogmática significa el contenido, ¿ya? Contenido, o sea, la doctrina, la teoría, ¿no? Es como en la religión, ¿no? El dogma que tiene un musulmán es diferente al de un cristiano, es diferente al de un mormón, al de un evangélico, ¿no? Hay una diferencia ahí en el dogma, ¿no? A ver, hace referencia a la organización del Estado peruano, poderes del Estado, eso se llama parte orgánica, ¿ya? Y luego dice, es la parte accesoria de la Constitución política, se llama Apéndice. ¿ya? Así como en el cuerpo tenemos el apéndice, ¿no? La apendicitis, ¿no es cierto? También el accesorio que es la declaración esta de la Antártida, ¿se acuerdan, no? Ese es parte del llamado apéndice, ¿ya? A ver, la pregunta 6, ya, la 6 no hagan porque no está bien planteada. Vamos a la pregunta, de frente vamos a las preguntas ya de tipo práctico, ¿no? La pregunta 11 a la número 20, que son las preguntas que nos interesan, porque así vamos a tomarles el examen, ¿ya? A ver, dice, la Constitución de 1993, a ver, ya esa está recontra fácil, ¿ah? ¿Quién la aprobó? Hay dos opciones, o es la A o es la B. Fujimori llamó a esa... La B. La Asamblea Constituyente. Es la Asamblea Constituyente. Profesor. Apaga tu Es la micro. Asamblea Constituyente. Porque la Asamblea, Brian, apaga tu micro, porque la Asamblea solo dura el tiempo que la Constitución ha sido aprobada. En cambio, con Fujimori, el Congreso Constituyente duró hasta el año 95. Así que la respuesta sería el Congreso Constituyente, ¿ya? En el año 93. En el año 79 fue la Asamblea Constituyente. Hay esa diferencia, ¿ya? A ver, dice en la parte de la Constitución política que recoge la organización del Estado. Parte orgánica. La parte orgánica. orgánica, muy bien. Orgánica. Orgánica, ¿ya? Perfecto. A ver, la 13, ahí hay
la primera D, bórrala, ¿ya? Porque ahí se repite. Medio tartamudo es el que ha tipeado esto. Dice los derechos, ¿no? Debe ser los derechos, ¿no? Reconocidos a las personas dentro de la sociedad. Ahí está, pues. Se encuentran, ahí está, en la parte dogmática, ¿ya? A ver, Piero, ¿cuál es el derecho más importante que reconoce la Constitución? ¿El derecho a la vida? Habla, Piero. Profe, ¿el derecho a la vida? El derecho a la vida, muy bien, ¿ya? Está bien, hijo, ¿ah? Hoy es el día que más has participado, está bien. Te he puesto 20, ¿ya? No hay problema. Gracias, profesor. Ahí está. Pregunta 14. Cuando el Poder Constituyente hace por primera vez una constitución a un Estado, ya, estamos hablando, por ejemplo, la Constitución de 1823, ¿no? Fue la primera constitución que tuvimos. En ese tiempo se convocó a un Congreso Constituyente, lo convocó nuestro libertador. ¿Quién fue? El argentino, don José de San Martín. San Martín. Don José de San Martín. Liberino. Llamado Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿ya? Cuando hay un poder constituyente que por primera vez elabora una constitución, se le llama poder fundacional. ¿Por qué se llama fundacional? Porque se está fundando el Estado, se está creando un nuevo Estado. ¿Está bien? Carol, tu micro interrumpe, gracias. Pregunta número 15. A ver. Otra vez, mira. Dice, es la parte de la Constitución que reconoce los derechos, obligaciones y garantías de las personas. Otra vez, mira. Parte orgánica. 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 Dogmática. Que la orgánica se refiere a la organización del Estado, ¿no? En los poderes que el Estado tiene. Dogma viene de creencia, ¿no? Doctrina. ¿Está bien? Hemos dicho que los derechos humanos están en la parte dogmática. A ver, dice, no es parte de la Constitución. A ver, apéndice sí, eso va al final. La parte orgánica, que es obviamente las funciones del Estado. La parte dogmática. Las leyes. Leyes, profesor, leyes. Sí, el profesor, leyes. Las leyes son otra cosa. Las leyes son aprobadas por un Congreso. Más bien las leyes están subordinadas a la Constitución, ¿verdad? A ver, la 17. Es cuando la Constitución protege los derechos humanos. Bueno, ¿cómo se le llama a ese tipo de... Constitución de Derechos Humanos. Constitucionalismo de derechos humanos. Sí, de derechos Por ahí humanos. sabe cómo se llama la garantía más importante que el Estado otorga en el Perú para defender los derechos? Y que ahora, por ejemplo, con el estado de emergencia que aún tenemos, se sigue aplicando, ¿no? Se llama el habeas, ¿no? El habeas corpus, ¿ya? Justamente una de las próximas clases que vamos a tener es sobre ese tema. Ahí vamos a hablar sobre acción de amparo, habeas corpus, ¿no? Muy bien. A ver, pregunta 18. La Constitución del año 1979, allá, fue establecida por la Asamblea Constituyente. No olviden a este personaje, por favor, ya, el líder y fundador del APRA. ¿Quién fue ese personaje que presidió esa asamblea? Víctor, te ayudé mucho. Aya de la Torre. Pregunta 19. ¿Cuál es la respuesta de la Es 17? el grupo especialmente designado para hacer una constitución política, o sea, especialmente para hacer la constitución, porque luego se Asamblea disuelve. Constituyente. Asamblea Constituyente. Asamblea. Constituyente. Asamblea. Pregunta 20. Es cuando la constitución política es elaborada por el Parlamento o el Congreso. Ahí está, se llama Congreso Constituyente. Profesor, de la pregunta 17, ¿cuál es la respuesta, por favor? A ver, ¿quién está preguntando? Yo se pregunté. A ver, constitucionalismo de derechos humanos. ¿Ya? Muchas gracias. Ah, muy bien, papá. A ver, vamos ahora sí a vernos las caras lindas. Muy bien. Señores, por favor, gracias. Muy bien, vamos a dejar la tarea. Anótenla, por favor. Ah, un ratito, ¿ya? Me había olvidado decirles esto. Por eso se me pasó lo de la grabación.
Mire, hay algunos alumnos que todavía siguen mandando tareas, ¿ya? Fuera del horario que hemos dejado. Yo simplemente ya no estoy contestando los correos. Yo el día miércoles, así como ayer, a las 9 de la noche, abro mi correo y pongo qué tareas me han dejado los alumnos de primer y segundo año de Saco Oliveros. Solamente reviso los de primer y segundo año de Saco Oliveros. Si tú has mandado tu tarea antes de las 5, antes del día miércoles, o después de las 9 de la noche, hay un alumno que ha mandado a la 1 de la mañana de hoy día. O sea, imagínate, estás durmiendo, tienes que levantarte especialmente a revisar esa tarea. Esas tareas no tienen nota, es como si no se hubiesen presentado, ¿ya? Por eso estoy diciendo bien claro, y ahí se está grabando, que la tarea solo se presenta, como la mayoría lo ha hecho ustedes, les agradezco bastante, de 5 de la tarde a 9 de la noche, los días miércoles. Otros días no. Yo sé que a veces tú quieres hacer ya y la mandas, dices, ¿no? No, pero ya está bien, pero para eso tiene que haber un... Puedes ponerme en envío. Yo evidentemente tengo trabajo en un montón de lugares y tengo que ordenarme, revisar tareas de otros colegios, yo también enseño en la universidad, entonces tenemos una serie de parámetros diferenciados. ¿Ya, muchachos? Bueno, la tarea es bien facilita, ¿ya? Anótenla ahí, por favor. ¿Ya? Anoten ahí. ¿Cuáles son las características? A ver, bien fácil, ¿ah? Para que la hagas en media página nomás. ¿Cuáles son las características, ya, de una asamblea constituyente? ¿Cuáles son las características de una asamblea constituyente? Valentina, tu micrófono. Reyes, Valentina, Ariana. ¿Cuáles son las características de la asamblea constituyente, ya? Llevan historia ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya, ¿quién les enseña historia del Perú? El profesor El profesor Mercado. Ya, Campos. ya, a él también le pueden hacer una consulta, ¿ya? En su clase, creo que tienen el lunes, martes, le pueden consultar. Pero en realidad el trabajo es para que lo investiguen y lo hacen en media carita, no hay ningún problema, ¿ya? Pero eso sí, por favor, mandas tu tarea fuera de ese horario, ya es tu responsabilidad porque tendrías 0-0, ¿ya? Bien, muchachos, ¿todo bien? ¿Han entendido? ¿Correcto? ¿Sí? La tarea. Perfecto. Listo, profe. Ya, muchachos, muchas gracias, ¿ah? Ya nos vemos. Gracias a usted, profe. Chao, profesor. Profe. Bien, perfecto. Chao. Características de la asamblea Gracias. constituyente.